Bueno, se entiende por interferencia al fenómeno por el cual dos ondas quieren ocupar el mismo espacio, ¿sí? ¿Cómo se entiende que quieren ocupar el mismo espacio? Y es como que eh, yo esté sentado en un lugar y venga alguien de mi mismo tamaño o de un tamaño inferior o superior, ¿por qué no, verdad? Y que quiere ocupar el mismo espacio que yo y se sienta encima mío o me hace correr un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí hay una superposición, ¿sí? Entonces hablamos de un principio de superposición. Nosotros ahora lo que vamos a ver es interferencia de la luz, ¿sí? Entonces vamos a tratar con ondas de luz y decimos que el principio de superposición es cuando dos o más ondas se traslapan. El desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales si cada una se presentara sola. ¿Cómo se escribe eso? Siendo I en función de X y de T igual a I1 de XT más I2 de XT, sería la suma. I1 corresponde a la onda 1 e I2 corresponde a la onda 2. Entonces, cuando ocurre la interferencia, el principio de superposición lo que nos dice es que estas dos ondas se traslapan y que hay un desplazamiento resultante que es la suma de cada uno como si fuera que esté actuando solo, ¿sí? Entonces, podemos tener interferencia constructiva y podemos tener interferencia destructiva, dependiendo de cómo se dé el caso. Entonces, vamos a tener interferencia constructiva si las ondas interfieren en forma, perdón, acá dice, interfieren en forma constructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren en un número entero de longitudes de onda. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una longitud de onda? Es la distancia desde donde la onda empieza hasta donde la onda termina, ¿sí? Hasta donde no se repite, ¿verdad? Porque una vez que empieza a repetirse la onda, ahí ya no tenemos, o sea, eso ya pasa por encima de la longitud de onda. Entonces, acá vamos a tener S1 y S2, que serían nuestras fuentes, dos fuentes. Una fuente es la fuente azul, la otra es la fuente verde. Y decimos que acá tenemos cierta cantidad de longitudes de onda. Si inicia en este punto y termina acá, podemos contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longitudes de onda, ¿sí? Podemos ver que la fuente 1 está separado del punto B 7 longitudes de onda, ¿sí? Esa es la distancia entre la fuente y el punto donde nosotros estamos analizando. En cambio, la distancia entre la fuente 2 y el punto donde estamos analizando, vemos que nos dice que es 9 longitudes de onda haciendo el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, si vemos que la diferencia entre los trayectos, la diferencia entre esas distancias es igual a un número entero de longitudes de onda, que en este caso es 2, ¿sí? 9 menos 7 es 2. Entonces, si es un número entero, entonces vamos a tener interferencia constructiva. Si se da el caso en que las longitudes de sus trayectorias difieren en la mitad de un número entero de longitudes de onda, ¿sí? Que es lo que dice acá nuestra ecuación, entonces estamos hablando de interferencia destructiva. Otra vez vemos diferencia de trayectoria, diferencia de número de longitudes de ondas, y ahí nos damos cuenta que vamos a tener una interferencia destructiva. Y esta ecuación
que vemos acá se cumple para m igual a 0, más menos 1, más menos 2, etcétera. Si ustedes miran sus formularios, van a ver que esto está positivo. En caso de que tengan esta misma ecuación, pero que aparezca con un signo negativo, entonces acá la única diferencia va a estar dada en que m tiene que empezar en 1. No puede empezar en 0 si es que ese signo es negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una luz que pasa a través de una ranura? ¿Sí? Al pasar la luz monocromática a través de una ranura, lo que pasa es que cada punto de esa ranura se vuelve una fuente de luz, ¿sí? Es como que se multipliquen las fuentes de luz. Entonces, eso hace que exista interferencia, ¿sí? Entonces, hacemos pasar primero por una ranura, después hacemos pasar por dos ranuras, ¿sí? Al pasar por dos ranuras, acá nosotros lo que vamos a hacer es considerar dos fuentes puntuales, ¿sí? Dos fuentes puntuales que estén intentando ocupar el mismo espacio en una pantalla que está situada a una distancia dada de esas dos fuentes. Entonces se nos producen estas bandas que vemos son brillantes y entre cada banda, entre cada par de bandas brillantes va a aparecer una banda oscura, ¿sí? Entonces, donde nosotros vemos que hay bandas brillantes, hablamos de que existe interferencia constructiva. Y donde vemos que hay bandas oscuras, hablamos de que existe interferencia destructiva. Acá, mediante una aproximación que seguro van a ver en la clase de teoría, se puede llegar a la conclusión de que la distancia, la diferencia de trayectos, no sé si recuerdan, hace un ratito dijimos, diferencia de trayecto es R2 menos R1. Esa diferencia de trayecto se puede igualar a D por seno de tita, siendo D la distancia entre las ranuras, ¿sí? Y siendo tita el ángulo, sería la posición angular del punto que se esté analizando, ¿sí? Acá vemos que tita se representa a partir de la horizontal, ¿sí? La horizontal y la luz que nosotros queremos analizar. Entonces, la diferencia de trayecto va a ser igual a d seno de tita. Para una interferencia constructiva, entonces vamos a ver que eh, hace rato dijimos que era diferencia de trayecto igual a m veces lambda o un número entero de lambda. Entonces lo mismo va a pasar acá. Tenemos d seno de tita que va a ser igual a m veces lambda para una interferencia constructiva y va a ser d seno de tita igual a m más un medio veces lambda para una interferencia destructiva. Después vemos acá lo que tenemos es un gráfico donde se expresa la intensidad, ¿sí? Intensidad en el eje y en el eje X tenemos la distancia. ¿Distancia desde dónde? Desde el punto central de la pantalla donde estemos analizando, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos una intensidad que vemos es I sub 0. Esa intensidad es la intensidad máxima que puede, que, que se puede ver en la pantalla, ¿sí? Es la intensidad máxima que se puede ver en la pantalla para un caso de interferencia.
en dos ranuras, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la particularidad que vemos acá? Nosotros dijimos que este punto cero es el centro de la pantalla y que a medida que crece y a la derecha o a la izquierda, nos estamos alejando del centro de la pantalla. Como pueden ver, la intensidad máxima es siempre la misma, ¿sí? Entonces, donde tenemos intensidad máxima, hablamos de que hay interferencia constructiva. Donde la intensidad es mínima, hablamos de interferencia destructiva. Y esto se repite indefinidamente hasta que la pantalla lo permita, ¿sí? Entonces, hay una distancia desde el centro de la pantalla hasta donde estemos analizando que está dada por esta expresión. Y en este mismo gráfico vemos, recién estábamos hablando de intensidad en función a la distancia o distancia en función a intensidad, pero acá lo que tenemos que ver es también intensidad en función a la diferencia de fase entre las dos ondas en cada punto del patrón, o también la intensidad en función a la diferencia de trayectoria desde las dos ranuras en cada punto en el patrón, ¿sí? Por eso les dije, si tenemos una si tenemos una intensidad máxima, entonces vamos a tener una interferencia constructiva, que es lo que nos marca acá, o lo que nos indica acá, lambda. ¿Por qué? Porque dijimos que d seno de tita es la diferencia de trayectoria. Y tenemos una vez lambda, y eso nos permite deducir que en este punto existe interferencia constructiva. Vemos que acá hay interferencia destructiva, si bien no se representó el punto donde ocurre, vemos que es en el punto medio entre lambda y 2 lambda, y otra vez vemos que en 2 lambda tenemos una interferencia constructiva y así sucesivamente. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Eh, Pueden ver en sus formularios, corroborar, y con los ejercicios que vamos a hacer, entonces vamos a ir disipando dudas. Bueno.